Estamos en Divina Comedia y está Eduardo Levi Gellati con nosotros. Gracias por haber venido, Eduardo. No, gracias Un a gusto, vos. Un placer. Bueno, desarrollo, una palabra que tiene reverberaciones en Argentina de muchos años, de cuando éramos chicos todos nosotros, y es como la gran frustración de la Argentina, ¿no? Entre tantas preguntas que tenemos, nos preguntamos, ¿se puede pensar en un desarrollo en los mismos parámetros que se pensaba hace 50 años? ¿La Argentina puede estar pensando en sustituir importaciones como camino para el desarrollo como se pensaba en los 40, 50? Bueno, el desarrollo, para usar una palabra muy abusada, es un tema bastante complejo. O sea que la respuesta no es una, sino que son varias. La respuesta a esa pregunta en particular es más fácil porque básicamente no. No porque las ideas envejezcan, sino porque el mundo cambia. El mundo cambió. Nosotros no podemos hoy hacer una estrategia de sustitución, no podríamos tratar de producir cosas que ya hace mucho tiempo han pasado a ser industrias maduras, que ya no tienen mucho valor agregado, tienen un precio a nivel internacional muy bajo. No podríamos, como decía recién Ezequiel, emular la estrategia coreana, porque ya están los coreanos para hacer eso, y después de los coreanos vinieron los chinos, y después de los chinos vinieron Bangladesh y Vietnam. Y aparte no podemos hacerlo porque nosotros nunca tuvimos esa chance, nunca fuimos Corea de hace 50 años. Corea de hace 50 años era una dictadura con estándares laborales que hoy serían insostenibles en Argentina. Para darte un ejemplo muy claro. No existía el peronismo, por empezar, en Corea. No, había una dictadura de un tipo muy particular, pero sin ir más lejos. O sea, hace poco encontraron un taller ilegal que fue en Flores, de gente trabajando en un esquema rayano en la esclavitud. 6 horas por semana, 12 horas, enclaustrados. Bueno, así trabajan en Bangladesh los que hacen eso mismo que se hacía en ese taller. Bueno, en China también hay trabajo así esclavo, hacen, ¿no?, la ropa que tenés puesta. Más allá de, y eso se sabe, aparte de protestas, y Estados Unidos ha hecho campañas, y hay muchas campañas sobre eso, pero la cuestión es que la realidad de ese mercado es ese. ¿Cómo competimos con eso? Es imposible. Nosotros no queremos esos talleres, no queremos los regímenes laborales de Bangladesh, no queremos los regímenes laborales que tenían en Corea hace 50 años. Entonces, olvidémonos de ese. ¿Y qué se necesita además de voluntad política y de iniciativa política? ¿Cuáles son las herramientas que se necesitan para una estrategia de desarrollo hoy en el año 2015? Necesitas muchas cosas. Necesitas, si miras hacia adelante, vos pensás que el desarrollo es básicamente tratar de llegar allí a donde se está moviendo el mundo. No es tanto repetir lo que se hizo hace 50 años. O sea que es una estrategia dinámica. Entonces necesitas saber hacia dónde se mueve el mundo. Da la sensación de que se mueve hacia producciones, sobre todo si no querés ser la mano de obra barata del mundo. Se mueve hacia producciones que son mucho más intensivas en conocimiento, en tecnología, en inversión, en diseño, en marcas. Nosotros podríamos tener una marca argentina, podríamos explotar el diseño argentino, nuestros niveles de educación es más altos, podríamos agregar valor a los insumos que tenemos relativamente baratos también, podríamos, por ejemplo, partir de la producción agropecuaria y producir máquinas, herramientas asociadas a la producción de cosechadoras, que es algo para el cual tenemos demanda. Hay muchas vías que son novedosas, que son dinámicas, que tratan de agregar valor ahí donde la competencia es menos intensa. Lo que no podemos hacer es tratar de competir con China o con Corea por la mano de obra de Bangladesh. Entonces tendríamos que descartar eso. Ahora, ¿qué pasa, Eduardo, cuando el mundo no te ayuda? Porque si uno ve, hoy las exportaciones no solamente de Argentina están cayendo con respecto al año pasado, sino la de la mayoría de los países de América Latina, digamos, de la región. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Vos podés hacer una estrategia de desarrollo y decir, bueno, no, yo con esta estrategia voy a hacer algo distinto a lo que está pasando en la región? ¿Te alcanza? Ahí tenés que aclarar dos cosas. Sí. Y la segunda te diría, es fundamental que lo entiendan los políticos desde ya. Si vos resolvés la coyuntura argentina, que ahora parece que es la madre de todos nuestros males, igual no creces. Claro. Si levantás la cabeza y mirás a todos los países de la región, y en particular a los países que en principio hicieron las cosas bien, no tuvieron cepos, pero aparte trataron de alguna forma de generar nuevas industrias, en Colombia, en Chile. También esos países tienen hoy problemas de crecimiento. Crecen, pero Chile va a crecer menos del 3% este año, Colombia está desacelerando y son los mejores de la región. Después tenés Brasil o México, que son países que tienen problemas de crecimiento de hace 20 años. Entonces,
es bien difícil desarrollarte. Es bien desarrollarte en el sentido de crecer de manera sostenible y con equidad durante un tiempo prolongado. Y con es buen trabajo, bien remunerado. Pagando bien, exacto, por eso, con equidad, en el sentido de distribuir ese mayor ingreso de crecimiento de manera equitativa en la población, con buenos trabajos de calidad, no Bangladesh. Claro. Hacer eso es muy difícil. La respuesta a esa pregunta tampoco es que está escrita, la tenés que buscar. La están buscando todos nuestros vecinos, que crean ministerios de producción y agencias de competitividad. Y en Chile hace poco, de hecho, armaron una agencia de competitividad donde hay expertos de diferentes disciplinas tratando de encontrarle la vuelta al desarrollo. Ese libro, ese modelo no está escrito, no es Corea, desde luego, pero tampoco está tan claro que sea Israel o Australia. O sea, nosotros tenemos que generar ese guión de desarrollo con lo que tenemos, y te digo, tenemos que empezar cuanto antes porque no está claro que lleguemos a un nivel de crecimiento alto, no está claro que dentro de 10 años nosotros crezcamos 3-4%. Lo tenemos que empezar a pensar. Ahora, ¿por dónde se empieza a pensar? Bueno, por lo pronto hay que desterrar algunos malos consensos. El modelo coreano es uno, pero hay otros. Hay que pasar de entender la educación o complementar la visión inclusivista de la educación, que está basada en la escolarización, en sacar al pibe de la calle y meterlo en el colegio, a crear conocimientos mucho más sofisticados que te permitan competir en aquellos lugares donde realmente se genera valor. Volver a pensar la educación universitaria, que en Argentina no entra prácticamente a ninguna agenda de educación, por ejemplo. Es llamativo que cuando vos hablas con los especialistas de educación, hablan muy poco de la universidad o del sector de la educación terciaria. Generar un Estado que potencie las sinergias públicas privadas, por ejemplo, mayor vinculación del CONICET con las empresas, son cosas que suenan obvias cuando las decís, pero que son muy difíciles de implementar en la práctica sin un Estado inteligente, fuerte, que tenga su libido estatal ubicada en el desarrollo. ¿Y por qué utilizas la palabra, cuando te refieres en el libro al tema de educación, utilizas la palabra batalla, ¿no? Es como si la Argentina enfrentara para mejorar en ese frente, hubiera ganadores y perdedores, como para seguir avanzando. ¿Hay algo así? Todas las políticas públicas importantes, todas las reformas tienen, no los llamaría perdedores, pero tienen grupos de interés que en general tienden a resistir los cambios, un poco por incertidumbre, por no saber qué es lo que les va a tocar en el escenario post-cambio, y un poco porque a veces efectivamente pierden alguno de sus puntos de poder. La reforma educativa inevitablemente en algún momento tiene un punto de conflicto con los sectores docentes, yo diría más que nada con los sindicatos docentes, con el establishment docente. Sí. No solo acá, eso se ha hablado mucho, y si uno ve lo que pasó, por ejemplo, en la reforma educativa en México, lo primero que saltó fue el choque con los docentes. Lo mismo está pasando ahora en Chile, de hecho, en donde están avanzando con una reforma bastante buena, pero que incluye la evaluación docente, contra la cual los docentes de hecho se están manifestando, incluso creo que ha habido paros y movilizaciones. ¿Dónde ves esos focos de resistencia en Argentina, en una sociedad compleja y muy diversa como Argentina? Reforma educativa, vas a tener una resistencia en el sector docente. Una reforma en la forma en que encarás las políticas productivas, sí, va a haber sectores protegidos, que han sido muy fuertemente protegidos en esta década y que van a temer por su subsistencia con razón. De hecho, no tiene ningún sentido pasar de un mercado internismo protegido, como tenemos ahora, a un aperturismo sin trabajar la transición. Vos no podés, por ejemplo, políticamente no podés hacerlo, desarrollar un país sin cuidar que la gente que no está siendo favorecida por esa política no se quede colgada detrás. O sea, tenés que de alguna forma que manejar la transición. Pero cuando vos anunciás el cambio, el que estaba protegido y deja de estarlo, inevitablemente va a entrar en conflicto y va a tratar de poner resistencia. Y tenés que dialogar con esa gente y tratar de garantizar que esa transición se hace de manera suave. Si no, políticamente la traba inhibe toda la transición, inhibe toda la reforma. Entonces, hay un aspecto estrictamente político de cualquier estrategia de desarrollo que el economista tiende a menoscabar, pero que es fundamental para avanzar sin fricciones, entonces sin cortes. Uno tiene que pensar la destrucción creativa schumpeteriana desde dos puntos de vista, de lo creativo ciertamente, pero tratando de minimizar la destrucción, porque la destrucción tiene costos sociales que imponen a la larga barreras políticas, porque esa gente reacciona. O sea que es una estrategia bastante si estamos hablando de desarrollo y de largo plazo y futuro y de lo que viene, estamos dando por sentados que la situación económica
no es de crisis. Vos lo decís en tu trabajo, Sí. en tu libro. Claramente decís que no es ni una situación semejante a la de los 80, finales de los 80, ni mucho menos la de la década del 2000. Pero No. también decís que no se puede subestimar la situación, que es una situación que merece atención porque tiene cierta complejidad. Mira, nosotros ¿Qué estamos querés en decir con esto? Estamos ¿Cuál es en la una situación de complejidad? estancamiento hoy. Hoy posiblemente estemos creciendo un poco, pero es básicamente por el impulso que se le ha dado al consumo a través de medidas que tienen patas cortas. La represión financiera, que hace que la gente no tenga dónde invertir, entonces consume y pueda consumir a cuotas muy baratos porque al depositante no le pagan nada. Está basado en el gasto público que está creciendo, pero que llega a un punto en donde eso se pone un problema de sustentabilidad, de solvencia. O sea, que podemos tirar con este modelo 6 meses más y por ahí un año más, pero en algún momento el desempleo empieza a resentirse, el nivel de consumo tampoco es que está creciendo tanto, el empleo privado registrado, por ejemplo, está casi estancado en los últimos años. Y si prolongás esto, si seguís por el mismo camino, en algún momento te cae el empleo, no podés financiar tus importaciones, tenés que poner límites porque no exportás y no tenés los dólares para financiar las importaciones, tus industrias se vuelven menos competitivas, en fin, te empobreces. Entonces, si seguís por este camino a la larga, el estancamiento genera empobrecimiento del país, eventualmente una contracción, una recesión, no una explosión, pero sí un fracaso económico. Es como Una agonía, negativo, como una claro, agonía. es el negativo el desarrollo. El desarrollo es crecer, no a tasas chinas, es crecer 3-4% por 20 años. ¿Sí? Y distribuir los frutos del crecimiento. El estancamiento es básicamente cada uno por su cuenta tratando de proteger lo poco que queda de una torta que se va achicando. Si no haces nada vas hacia ese escenario. ¿Cómo se ponen todas las herramientas para hacer una estrategia de desarrollo en un gobierno en específico? Desde una agencia específica, desde desparramar, no sé, el financiamiento a través de un banco, de una agencia de financiamiento. Mira, son 300 páginas. No, pero digo, La respuesta es mucho más larga, pero sí. orgánicamente me refiero. Incluye a muchas de esas cosas, pero la estrategia, de vuelta, vos pensás que un gobierno tiene muchos ministerios. Nosotros tenemos pocos ministerios en Argentina, pero un gobierno en general tiene muchos ministerios porque la idea es que haga muchas cosas a la vez. Y dentro de cada ministerio hacen muchas cosas a la vez. Resolvés el cepo, resolvés el financiamiento, pero estás pensando en la reforma educativa, en cómo generás la marca argentina, en cómo resolvés las economías regionales, en cómo generás logística y transporte para abaratar costos sin una macro devaluación que te vaya a la inflación. O sea, haces muchas cosas simultáneamente. También tenés gente pensando temas de competitividad. ¿Cómo podemos hacer para que lo que nosotros producimos genere más valor, se venda mejor en el mercado externo? Eso es una agencia de competitividad. Tenés un ministerio de producción que tiene que estar todo el tiempo dialogando con los productores. O sea, yo, por ejemplo, si me preguntás a mí cómo hacer para desarrollar la industria tal, yo no la conozco. Yo soy economista. Puedo ponerme a leer de 0, 2 años, o puedo sentarme con los productores y con un grupo de gente con buenas orejas del lado estatal y que ellos me cuenten un poco cómo hacen ellos para producir de manera más competitiva. Lo primero que me van a pedir es protección y tipos de cambio alto. Lo tercero que me van a pedir es información para la política pública. Me van a contar dónde están los otros cuellos de botella. Ese trabajo micro, que no se ve, que no debería verse en los diarios, pero es una cosa muy aburrida, es muy tediosa, eso también es parte de la tarea de desarrollo. Hablar con los productores, concentrar la información, ponerles un marco holístico, si querés un marco general, porque todo el mundo te va a pedir algo y tenés que de alguna forma articularlo y armar a partir de ahí políticas sectoriales que de vuelta son muy poco visibles, pero son las que son más efectivas. Última pregunta, me la contestás rápido. Hablas de una nueva oportunidad en el 2016 y decís en tu trabajo Caminos al Desarrollo Argentino, que publica Sudamericana, que el próximo gobierno tiene que hacer el trabajo rápido, en 100 días. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos ciclos políticos muy cortos. En el 2017, tanto Macri para consolidar su partido naciente como Scioli para consolidar el ciolismo van a pensar en la elección. Entonces, hablarle de educación en enero del 2017, educación es una reforma que paga a muy largo plazo, va a ser muy difícil, ¿sí? Abrir la puerta para introducir algunos de estos temas, eso se va a producir el año que viene. Una vez que se calme la coyuntura, si resolvemos rápidamente la coyuntura, entonces uno puede agarrar al político y decirle, bueno, ahora pensemos en la educación, pensemos en la inversión, porque si no en 10 años vamos a estar como hoy. Esa ventana es muy corta. Lamentablemente, la atención del político, la atención de la política argentina, el periodo de maduración es muy corto y hay que apurarse. Entonces, cuanto más rápido se resuelva la coyuntura, e idealmente incluso en paralelo a la resolución de la coyuntura, uno tiene que meterle en la cabeza al político la necesidad de hacer estas políticas de más largo aliento, que son las que le van a comprar no tantos votos por ahí, pero sí el bronce.
Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Venimos en un minuto.